¿Podemos decir que el Señor es bueno hoy día? La misericordia de Dios es buena. Y entender los procesos de Dios y lo que el Señor está tejiendo en su casa en este tiempo es darnos cuenta que las jornadas que el Señor empieza a poner en nuestra vida tienen un direccionamiento, tienen un norte, tienen una meta específica. La semana pasada hablábamos un poco de lo que son las jornadas, de los tiempos de salida, ¿cierto? Pero estos tiempos de salida son tan importantes porque nos lleva a entender primeramente que nuestro enfoque, como decíamos en el retiro, no tiene que estar en el lugar. Nuestro enfoque tiene que estar en la meta. Y en la meta nosotros vamos pasando por esas jornadas que son importantes en nuestra vida, para que la meta vaya asentándose y creciendo. Cada jornada implica un tiempo de nutrición. Cada jornada es un tiempo de nutrición, porque nosotros somos plantío de Él. Amén. Eso es muy importante entenderlo. La semana anterior a la que nuestra hermana Jimena estuvo compartiendo la palabra, empezamos a dar algunos direccionamientos que tenían relación con el árbol de la vida. ¿Se acuerda? Entonces, ¿por qué hablamos de jornadas? Porque las jornadas están incluidas, entendiendo que nuestra mirada y nuestra visión están en el árbol, en Cristo. Jesucristo es ese árbol. Jesucristo es ese árbol de quien habla el Salmo 1. ¿Se acuerda? Bienaventurado, que no anduvo. Y muy bien, ¿y qué más? Se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Quién es ese árbol? Él es ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Él es ese árbol que parte en un entendimiento de que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnio se ha sentado. Fíjese cómo va transicionando este árbol. Primeramente en camino de pecadores. Y parte el Hijo de Dios estableciéndose, pasando un atrio en su lucha con el pecado, pero luego empieza con una lucha de escarnios, de escarnecedores, de luchas en la sangre. El escarnecedor que es el que se sienta a la mesa. Esa es una comunión que la tenemos en el lugar santo. Un escarnecedor no va a nacer en cualquier momento. El escarnio tiene que ver con fuerzas espirituales que operan en contra de los hijos. En la sangre. Por eso el apóstol decía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No lo mires solo así, está diciendo. Ahí hay potestades, hay principados que están operando en esas regiones, en el diseño. Entonces, ni en silla de escarnecedores asentado, más en la ley del Señor medita de día y de noche, y será como ese árbol que es establecido en el paraíso de Dios, que es el lugar santísimo. ¿Se entiende? Mira cómo transita el Señor hasta establecerse en un gobierno completo. Y la semana anterior estuvimos hablando un poco de eso. Y nos empezamos a dar cuenta de algunos principios apostólicos que están incluidos en esta parte de Génesis 1. Principios apostólicos, hermanos. Los principios apostólicos son de vital importancia para los que están en la casa. ¿Y quiénes son los que están en la casa? ¿Los que están en la iglesia? Son los que han hecho habitación con Cristo. Y al unirse en el Espíritu, empiezan a conformar ese edificio espiritual, no hecho con mano de hombre,
sino un edificio que es hecho conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros, para entender un poco de estos principios, tenemos que cambiar la mentalidad. Porque habíamos dicho que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de ciertos fenómenos que nos parecen como naturales, ¿cierto? Por ejemplo, hace un par de semanas atrás tembló. ¿Quiénes sintieron el temblor? 1 de la mañana, más o menos, por ahí puede haber sido. Y el otro fue a las 9 de la mañana. ¿Quién estaba durmiendo, hermano? Los que están de vacaciones. Sí. Bueno, yo estaba de vacación y esta vez nos fuimos a quedar con mi hijo en una carpa. En una casa, pero nos pusimos en una carpa. Porque estaban ocupadas las locaciones, nos pusimos en una carpita. Y sentí el movimiento telúrico. Y el Juaco estaba tan dormido. Oh, ahí está aquí el Juaco. Estaba tan dormido que nada, no lo movía nadie. Para nosotros es un temblor. Pero cuando nosotros empezamos a ver cómo se mueven las cosas naturales, pero que tienen una representación en lo celestial, entonces el trueno nos habla. ¿O no? El relámpago nos habla. El temblor nos habla. Porque los que hemos nacido del Espíritu empezamos a entender cómo se mueven las señales de los cielos y de la tierra. Entonces ya no entendemos ya no entendemos, digamos, un temblor o no entendemos un trueno y un relámpago como una cosa simple. Ya lo entendemos como la voz de Dios que truena desde lo alto. Y el relámpago lo entendemos como esa voz que ilumina nuestro ser interior. Entonces cuando Dios nos está hablando y empezamos a experimentar ciertas cosas, empezamos a vivir las cosas desde otra dimensión. Y eso es lo que el Señor quiere. Que salgamos de una dimensión natural, terrenal. Porque una cosa es la dimensión carnal y es de atrio. Otra cosa es la dimensión terrenal, que es la del lugar santo. Es una lucha con lo terrenal para establecernos en lo celestial, que es en el lugar santísimo. ¿Se entiende? El carnal tiene problemas con su carne, con su cuerpo. El terrenal tiene una lucha entre lo espiritual y lo de la tierra. Pero el celestial no pugna. El celestial está en otra esfera. Y el Señor quiere que lleguemos a esa manifestación. Y esto es muy importante porque para entender el proceso de los árboles, como ya dijimos, los árboles fueron creados ¿qué día? Con mi autoridad, hermanos. Tercero, segundo. Y lo dicen para abajo. Segundo. Como para que no se sienta lo que dijeron. Cosa que si se equivocan, nadie se da cuenta. Y más encima le dicen a la esposa al lado, dilo tú. Tercer día. ¿Por qué los árboles son creados el tercer día? Porque representan la manifestación del árbol de vida que, como les decía recién, ¿cierto? En este Salmo 1 se manifiesta en ese lugar, en el paraíso de Dios, en el lugar de intimidad que debemos tener. Por eso fueron creados el tercer día. Y empezamos a hablar de algunas cosas que son interesantes porque están en el Génesis 1:12. ¿Se acuerda cuando la pastora decía, produjo pues la tierra hierba verde? Hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto. Y nosotros leemos esto y decimos, qué lindo. Pero esto contiene una riqueza de gloria que está escondida acá. Porque si Dios encuentra bueno esto, si Dios lo encuentra todo, es porque aquí hay un procedimiento de Dios que debemos entenderlo como hijos. Produjo pues la tierra. Hay una voz imperativa del Señor. Porque la palabra es produzca la tierra. Pero ese producir de la tierra no viene sin antes que haya una separación. Dios está separando los mares o las aguas de lo que Él llama tierra o de lo seco.
Tiene que venir un proceso de separación. Descúbrase lo seco. En el verso anterior, verso 11. ¿Por qué se tiene que descubrir lo seco? Porque lo seco, la definición de seco aquí es, como decía la pastora aquí en la administración, es Yabashá. ¿Qué es Yabashá? Descúbrase lo seco, Yabashá. Descúbrase lo avergonzado, lo que está en confusión, lo que está en desilusión, lo que está en fracaso, lo que está marchito. Descúbrase. Y no es que Dios quiere hurguetear en tu vida para que todos sepan qué te pasa. No, descúbrase, se tiene que dejar ver. Se tiene que dejar ver, hermanos, porque si nosotros no nos damos cuenta, cuando estamos metidos en estos procesos, ¿qué procesos? Vergüenza, áreas que no están cubiertas en nuestra vida. Proceso de formación. Estamos en desnudez, hemos sido formados en eso. Vergüenza. Confusión. ¿Cuántas veces vivimos en procesos de confusión? Hacemos cualquier cosa, no sabemos dónde está nuestra cabeza, estamos confundidos. No tomamos cabeza, procesos de confusión. Procesos de desilusión. Ha perdido ¿cuánto? Asincerémonos un poquito. Asincerémonos. ¿Existe esa palabra? Sincerémonos, hermano. ¿Usted ha tenido alguna desilusión? Levante su mano quienes han tenido desilusiones grandes. Pero ponga cara de desilusión por mano. ¿Qué pasa en el alma cuando hay desilusión? Dolor. No sé, angustia. Ay, son muchas. Mucho dolor. De que hay un estado estacionario. No te saca ni el sindicato de payasos de Chile de esos estados. No te hace reír nadie. El Señor quiere que se descubran estos procesos en nuestra vida. Que se dejen ver. Porque muchas veces creemos que estamos en un buen estado. Y el Señor nos mira y así como le dijo a Pedro, tú me vayas a negar. Yo, no, hasta la muerte. ¿Y qué pasó a la vuelta de la esquina? Lo negó. Tuvo que descubrirse lo seco. Tuvo que descubrirse para que él se diera cuenta. Mientras no hay cuenta de eso en nuestra vida, no puede venir una palabra mayor que diga, produzca ahora la tierra. Hierba verde. Y esa hierba verde, hermano, esto es glorioso. Esta hierba verde es un brote. Y un brote en nuestra, un brote, un ganchito. Sí, pero en la Escritura es mucho más que eso. Un brote es parte del crecimiento espiritual. Brote, hierba verde. Árbol con fruto. Proceso de crecimiento. Pero mientras no se descubra la vergüenza, la confusión, la desilusión, el fracaso. Por eso el profeta es tan entendido que dice en este tiempo, séquese la, marchítese la. ¿Por qué? Porque el Señor quiere desarraigar toda semilla que está en la tierra nuestra. En ese eretz, que significa ser firme. Ser firme. Se tiene que desarraigar. Amén. Entonces, se tiene que descubrirlo. Ya va. Ya. Dígalo fuerte. Ya va, ya. Es así como lo dijo la Anita ahí. Ya va, ya. Entonces, cuando usted esté en la oración, usted tiene que decirle al Señor y le va a entender mejor porque Él habla ese idioma. Señor, ya va, ya.
Y afírmese. Ya, y afírmese de algo. Porque va a venir una separación de las aguas de su vida. Y el Señor va a venir a secarlo todo. Incluso debe secar hasta las cosas que Él le habló. ¿Qué? Sí. David, Dios le prometió algo, pero tuvo que vivir su yabachá. Y en que se cumpliera viniera ese cumplimiento, tuvo que venir muchos años. Hasta que se secó todo. Amén. Se tiene que secar el árbol. Bendito sea el Señor. Produzca entonces. Viene esa palabra, produzca la tierra. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto que sí? Hermanos, pero esto, como decía por ahí, está recién empezando. Porque hay cosas que están dentro de la naturaleza del Señor que tenemos que empezar a entender. ¿Qué cosas pasaron este día tercero? Que también lo hablamos. Primero, hierba verde. Segundo, hierba que da semilla según su especie. ¡Wow! O sea que en un proceso de mi vida en que yo estoy ahí en sequedal, el Señor quiere decir, produzca la tierra hierba. ¿Qué cosa? Hierba verde. ¿Qué significa eso? Parte de su voluntad en mi vida que empieza a crecer. Palabras de su vida que empiezan a ser inseminadas en mí. Hierba verde, hierba que da semilla, no es cualquier hierba. Tiene que tener semilla, tiene que tener el neuma de Cristo. Por eso te seca, saca otras construcciones y establece lo celestial en tu vida. Y luego dice, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Hermano, esto es tof. Diga, esto es tof. O sea, ¿qué es bueno? Bien. Y según la Escritura, ¿qué sería bueno? Que tiene que producir hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Eso es lo que Dios quiere producir en ti, en ti, en ti, en ti. Una semilla incorruptible. Y entienda esto, ¿por qué fruto? ¿Por qué habla de fruto? ¿Y por qué habla de árbol? ¿Por qué tiene que llegar a ser un árbol? Y aquí vamos a empezar a entender los misterios que esconde la construcción de un árbol. Un árbol esconde un misterio que está relacionado con cómo la vara de autoridad empieza a manifestarse en las generaciones. Porque nosotros hablamos de campamento, pero un campamento, hermanos, no se establece de cualquier manera. Un campamento lo compone gente que ha entendido el proceso de humillación, inclinarse. Lo ha entendido. No toma decisiones propias. Sujeta la decisión a lo que Dios dice. No vengo a hacer mí, sino la voluntad de Él. Solamente eso, dice, del que me proceso apostólico. Yo tengo que entender que soy un enviado y que yo no me mando solo. Hay una encomienda de Dios sobre mi vida en el tiempo, pero esa encomienda, Dios tiene procesos en nuestra vida que tenemos que consolidar en Él. Entonces, este árbol está relacionado con una palabra que la Escritura la denomina como maté o vara. Amén. El árbol de la vida no es lo que usted piensa. No es un árbol frondoso, espectacular. El árbol de la vida, acuérdese, está en el paraíso de Dios. Es Cristo mismo, pero estableciendo varas de autoridad sobre los que se allegan a Él. La gente, no sé si tenemos un mono de la disposición de Israel. Disculpen, yo no le hablé. Si tienen algo de eso que pusimos en el retiro, por ahí guardado, nos ayudaría un poquitito. Hermanos, el pueblo de Dios no se disponía de cualquier forma. Me gustó mucho una frase que ocupó Mauricio. Dijo, aquí las cuestiones no, aquí las cosas
No se tiran al aire con una moneda. Y es verdad, en el diseño de Dios no hay nada al aire. Hay una disposición gloriosa, y cuando empezamos a entender la disposición de la casa y cómo Dios tiene una disposición gloriosa para que nosotros accedamos a ese ordenamiento, que no es una imposición autoritaria, es el entendimiento de la casa que tiene paternidad, y la maternidad del Señor está establecida en ese lugar. El proceso profético apostólico es eso, es establecer la paternidad de Dios en la casa y la maternidad gloriosa. ¿Cómo se produce esta concesión o este transición de lo profético? Lo profético tiene que ser limpiado. Conversábamos con el hermano Marley el otro día. Me decía, lo más terrible en mi vida fue llegar a entender que yo tenía muchas visiones y tenía mucha percepción de ese tipo. Y se secó. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando? Y ahora me dicen que tengo que entrar en un entendimiento de la palabra. Y empezó. ¿Por qué? Porque entender ese mover en la vida de uno es muy glorioso eso. Pero la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Tenemos que venir a una transformación. ¿Por qué? Porque el llamado profético es un llamado preliminar, como decía un amado pastor que conocí. Es un llamado preliminar de la iglesia. Porque tiene que llegar a la manifestación apostólica. Cuando el proceso profético empieza a avanzar, se empiezan a limpiar todas las contaminaciones espirituales que hay en la profecía de la persona, en la percepción de la persona. Entonces la gente ve un universo de cuestiones de cualquier lado, pero eso se tiene que limpiar. Y en esa transición el Señor tiene que secarlo todo. Oh, es terrible, hermano. Eso es terrible para los que lo han vivido, pero no nos podemos quedar en esta estación, hermano. Hermano, largo camino nos espera, le dijeron al profeta Elías. Elías, no te quedes pegado ahí. No te quedes, largo camino te espera. Hay una transición en tu vida, tienes que avanzar a la manifestación apostólica. Porque la manifestación apostólica es lo que viene a limpiar lo profético. ¿Por qué? Porque en esta manifestación hay percepciones que no son de Dios. ¿Son de su corazón? ¿O son abismales? Depende de en el lugar, en la atmósfera en que te encuentras. Estar en lo profético no significa estar. El profeta decía, estoy en la presencia de Dios. Pero el profeta habían veces en que no estaba ahí. Tiene que venir un proceso de limpieza, y para eso sepárense las aguas y descúbrase lo seco. Principio apostólico. Se tiene que secar. Cuando viene ese sequedal y la persona no hay. ¿Qué pasa en una tierra cuando, se acuerdan, los campesinos hacen algo con la tierra? La dan vuelta, ¿se acuerdan? La hacen descansar, la dan vuelta. Entonces, ¿qué es lo que la quema? ¿Qué termina quemando el sol? Las hierbas, los pastizales, las cositas chicas, las malecitas, las cositas. Perfecto. ¿Qué pasa cuando está lista para... Usted toca esa arena, esa tierra, y está esponjosa. Séquese la tierra, es eso. Séquese la tierra es que se descubra lo seco. De manera que toda impureza, toda desilusión, que son semillas, toda tristeza, toda situación, se empiece a tratar. Para que el Señor venga a producir algo nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra profecía puede estar marcada de desilusión, puede tener una marca o no de rebelión, puede tener una marca de amargura, puede tener una marca, sí o no. Tiene que secarse. Hasta acá vamos. Pero luego, esto es top, porque Él viene a poner
Nos viene a establecer un proceso de crecimiento, hierba, ¿cierto? Y no solamente hierba verde, hierba que da semilla según su especie, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Cuando hablamos entonces de hierba verde, estamos hablando de un brote. El brote es súper importante. Es súper importante. ¿Sabe por qué? Porque el brote habla de nuestra niñez. Revise, por favor. Esto también se habló. Estoy sintetizando, hermano, algunas cosas. Busque, por favor. Hermoso esto. Génesis 1:29. Estamos en brote, ¿cierto? Tengo que leer esto para que se entienda y podamos entender estos procesos de nuestra vida. Génesis 1:29 dice, y Dios dijo, he aquí que os es dado. Está pasando lo mismo que como que se me... Está de vacaciones, hermano, todavía. Está como recién como He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos dio? Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. ¿Qué más nos dio? Todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Nos lo dio. ¿Para qué son? Para comer. ¿Cómo entendemos que un brote es para comer? No me diga que echárselo a la boca, por hermano. Jesucristo, y aquí está el brote, es encontrado a los 12 años en el templo, de tú a tú, con los doctores de la ley. Y los papás se tuvieron que devolver porque se les perdió de la caravana. Y se lo encuentran ahí, de tú a tú. Hermano, así una cosita chica de 12 años, con así tremendo doctor de la ley. Cuando lo tomaron, se lo llevan. ¿Dónde estás metido, cabro chico? Y el cabro chico les dice, ando en los negocios de mi padre. ¿Qué? 12 años. Hermano, a los 12 años yo estaba jugando a las bolitas. ¿Qué hacíamos nosotros a los 12 años? La calle, callejero. ¿Qué más? ¿Qué más, po? La pelota. Bien. ¿Qué más? Ya pues, se están tirando las puras hermanas, las mujeres, los puros hermanos, las hermanas están calladitas. ¿Por qué no reconoce que jugaban las muñecas? La bicicleta, el trompo, grande el trompo. La payaya, ¿qué jugó? Grande la payaya. Ah, grande payaya. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda? Pero el Señor está loco. ¿Qué dijo? La payaya, sí. Excelente. ¿Qué pasó con el Señor? Él anda en otro negocio. 12 años. Desde ese día, dice la Escritura, se fue a Nazaret. Se fue a Nazaret. Algo así como un brote. Nazaret. Nazaret significa algo así como un brote. Desde ese día se sujetó a sus padres. ¿Qué? Sujetó su profecía. ¡Sí! Sujetó lo que era. ¿Era Dios? Dígame. A los 12 años, ¿era Dios? ¡Lo sujetó! Y por eso es que nosotros, en relación a este ejemplo tan perfecto, tenemos que hacer exactamente lo mismo con nuestros niños. Nuestros niños tienen que ser formados y sujetos. Aunque nosotros creamos o digamos o sepamos que tienen una veta profética o
cualquier beta que usted pueda creer que es algo maravilloso, se tiene que sujetar. Un niño es niño. Y en esa posición tiene que ser guiado y enseñado. No es correcto que el niño haga lo que quiera o que yo, como padre, como pasó en algún tiempo, en más de una oportunidad, empiece a escuchar visiones como certeras o como reales. Toda cosa tiene que ser procesada, sin dañar, por supuesto, la esencia del niño, Claro. porque esto es importante, pero sí ir guiando y enfocando, porque nuestro Señor, que era perfecto, hizo eso. ¿Dónde se escondió Jesús los primeros años de su vida? Hermano, es súper importante esto. ¿Sabe por qué? Porque esto significa lo siguiente. Si tú ves una beta en tu hijo, nunca se la exaltes. Si ves una beta profética, una beta, ves algo en él, no se lo exalte. Lo va a matar. Lo va a exponer. Por eso lo va a desnudar. Porque le está poniendo un peso que no corresponde. Le está poniendo la corona de campeón mundial de boxeo a un chico que tiene 3 años. Y la corona mundial, ¿la ha visto las coronas que se ponen los boxeadores? Una cosa media rara que pesa un montón. No se puede hacer eso. Lo que tenemos que hacer es esconderlos en Egipto. ¿Cómo eso? Servidumbre. Pero si es profeta, sí, enséñale servicio, nada más. Escóndelo en Egipto. No lo dejes hacer lo que quiera. No, es que, ¿sabe qué? Le puse índigo. Le pusimos porque Dios nos dijo que le pusiéramos índigo porque Él va a agarrar como con todas las vibras que andan en el cielo. Y Dios lo va a formarlo. Tenemos por ahí unos hermanos que andan cantando estas cosas ahí. ¿Entiende? Esconderlo en Egipto no se puede, no es el tiempo, no es el tiempo. El Señor ahí desde ese momento se sujetó. Entonces, ¿qué podemos adquirir? Entender un brote, que es un proceso de formación. Sujétate. Tiempo de brote. Estas cosas de Génesis 1 dice, nos han sido dadas para comer. A ver, ¿cómo es eso? Tiempo de brote. Nazaret. Sujeción. Sujeción. Se sujetaba a sus padres. ¿Qué es lo que buscaban? Los papás buscaban enseñorearse del hijo. ¿Qué buscaban? Que se estableciera lo apostólico. Hacerlo firme. Firme no te hace mandarnos solos. Eso lo vimos, la pastora lo explicó hace 2 semanas atrás. Firme. Y ojo, porque el evangelio para este mundo es locura. ¿Por qué? Porque ¿qué cabro hoy día se sujeta, por hermano? Si los cabros hacen lo que quieren. Llegan a las ingenierías, llegan a esos posicionamientos de cualquier manera. Entonces sujetarse para ellos es una locura. Pero eso es lo que te hace firme. Firme. Uno tiene que acotar a los hijos, acotarlos, formarlos, entendiendo que estás gestionando en ellos un mandato apostólico. Porque el mandato apostólico es el que te envía. No, ¿sabes qué? Sentí del Señor que tengo que hacer esto, o que tengo que irme a la China. Perdón, no lo digo por usted. Eso está sujeto. No, eso está sujeto, disculpe. Japón, ya, al lado. No. ¿Se entiende? No lo sujeto a nadie. Tengo listo, ¿sabes que me ha venido hablando el Señor? Estoy loco, tengo todo escrito, tengo todo. Ok, dale, dele. Y llegó al Japón. Y la visión se le cortó y allá no pasó nada. ¿Por qué no? Porque no alcanzó la dirección del enviado. No afirmó la visión, no la sujetó. Sujetar significa hacerte firme. ¿Por qué? Porque a quién le gusta que le digan no. Nadie.
A nadie le gusta que le digan no. Eso es el punto acá. Son comidas. Comidas. El brote es una comida. El brote es un tiempo de comida. Entonces el cabro chico, ahora entendí. Entonces, ¿cuándo viene el brote a mi vida? Cuando estoy en un proceso en que debo sujetarme, ahí estoy brotando. Comida. Estas cosas han sido dadas para comer. Pero entiéndalo, ¿para comer en qué circunscripción? ¿En qué circunscripción? Estos son los alimentos de Edén. Son los alimentos del lugar santísimo. Hacerte firme es establecerte en lo celestial. Wow, cambió. Entonces los que entonces fue en obedecer. Están formando en la imagen del celestial, no del terrenal ni del carnal. ¿Se entiende, hermanos? Estos serán, ¿para qué? ¿Para qué? Para comer. La planta que da semilla o el brote, para comer. Acepte esos procesos, cómaselo. Hay que comérselos. Debemos aceptar esos procesos. Pero si no es seca la tierra, vamos a seguir en el rezongo. El reclamo. Hermanos, el libro de Números es el libro que contiene la mayor cantidad de muertes en Israel. ¿Por qué? Porque el Señor los llevó a establecerse como un campamento. Ay, todos decimos campamento. ¡Uah! ¡Uah! ¿Sí o no? Pero si el campamento es la gloria misma. Pero el que no entró es muerto. Es muerto. Aquí ya no vale. Aquí las cosas entran en el orden de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque entraste en una atmósfera de Edén. Porque entraste en una atmósfera de gloria. Y eso como casa tenemos que entenderlo. Una atmósfera de gloria. Estos entonces os serán dados para comer. Es necesario estar en este estado. Y sintetizando, que no es tanta síntesis en realidad. Juan 5:24. Por eso Jesús dice lo siguiente: de cierto te digo, que el que oye mi palabra, ¿cuál es la palabra? Produzca la tierra. El que oye mi palabra, produzca la tierra. ¿Cuándo produce la tierra? Después del Yabashá. Ahí produce. Entonces Jesús está diciendo esta palabra en relación a eso. De cierto digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, cree en el fundamento apostólico que se está poniendo sobre la vida de esa persona, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, Yabashá, de muerte, Yabashá, a vida. Produzca la tierra. ¿Entiende? ¿Se entiende? Viene la hora. Y la hora es, hermano, viene la hora. Esa hora es ahora. Es cuando empezamos a entenderlo. Cuando los muertos, y nosotros pensamos, ya cuando nos muramos. No, hermano, cuando los muertos, los secos, cuando los que están secos oirán la voz del Hijo. ¡Produzca la tierra! Esa sabiduría de gloria. Y los que la oyeren vivirán. ¿Cuánta inseminación de muerte tenemos? Debemos ser sacados de este estado. Y el Señor lo usó. Es un principio apostólico, recuérdelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es descúbrase lo seco? Principio apostólico. ¿Qué es descúbrase lo seco? Principio apostólico. Lo vemos luego en Noé. ¿Cómo Noé?
Sí, pues hermano, es nuevo. 40 días. Cambió de aguas. Se llenó la tierra. Se cansó de la maldad. 40 días. Llenó de agua. ¿Qué pasó después de los 40 días? Noé miró. Voy a mandar no vamos a entrar en eso. Mandemos un cuervo. ¿Para qué? Ver si hay lugares secos. Ay, los que están, ya la engancharon. Ay, esto es lo que hablaron hace un año. Ahora estoy cachando el tejido. ¿Entiende? Vuelve a decirlo. Manda un ave para que viera si había sequedad, si había algo seco. Lo mismo. ¿Por qué? Operó el mismo principio. Descúbrase lo seco. 40 años. Descúbrase lo seco. 40 años. Descúbrase lo seco. ¿Se entiende, hermanos? Seguimos un poco más adelante. Este tercer piso que dijimos, o este día 3, habla, ¿se acuerda que la pastora dijo chilichi? Que no es CHI, no, chilichi. Chilichi. ¿Se acuerda que chilichi estaba hablando de un tercer piso? ¿Cierto? Porque todo lo que se creó el tercer día, esto es hermoso, hermano. Por eso dijimos, lo creado en el tercer día está creado en el lugar santísimo. Es comida de seres celestiales. Pero que me dieron anclado. Estoy en ADN, no me dejan salir. La Rosita me tiene hasta aquí, no me deja salir de aquí. Llevo 3 años. Y la Rosita, que es una gallinita, ¿cierto? ¿La ha visto? ¿Sí o no que es una gallinita? Ella es una gallinita con sus polluelitos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Usted se ha dado cuenta que esto no es pelambre, hermano? Yo estoy hablando cosas buenas. ¿Usted se ha dado cuenta que la Rosita tiene amigos por todos lados? ¿Sí o no? ¿Para dónde va Rosita? Mira, Rancagua, trajo una frutita. Mira, para el sur. Y para este otro lado. ¿Por qué? Porque la Rosita tiene esa característica. Es una gallinita que pone sus pollitos, si es cierto. Entonces la Rosita dice, no, es que ella todavía no está preparada para salir. Han pasado 3 años. Y la gente está que corta la huella. ¡Sáquenme de aquí! No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque se está estableciendo en tu vida Yabachá, 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 Yabachá. Hasta cuando ya al final estás rendido en tu banca del ADN ahí. Ahora está listo. ¿Entiende la idea? Eso es lo que el Señor quiere hacer. Porque la comida, toda planta con semilla, con fruto y el árbol son alimentos del lugar santísimo. Te quieren meter lo celestial. Te quieren meter lo celestial. Y va a haber adentro uno que pugna. Sí, pues, si están esas pugnas. Entonces, importante, el Señor debe descubrir. Chilichi es la celda del tercer piso. Chilichi, vamos. Chilichi. Elea. Dios hizo los árboles para que Adán se alimentara de ellos. Los árboles son construcciones para alimentarse de ellos. Y aquí está el cuidado. ¿Egipto es un árbol? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, pero, para. Pero si el Señor hizo los árboles para alimentarnos de ellos, y Egipto es un árbol. ¿Egipto es bueno o es malo? Lo estoy poniendo en problema. No coma de ese árbol. No coma de ese árbol. No coma ni vea, ¿es bueno o es malo? ¿Lo que me pasa es bueno o es malo?
Lo que estoy viviendo es como que es mala suerte. No coma de ese árbol, no coma de esa ciencia, porque el día que usted de esa ciencia, ciertamente morirás. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que entender un árbol es entender primeramente a dónde voy y la voluntad de Dios. ¿Por qué tienen que esconder a Jesús en Egipto? Si es un árbol. ¿Por qué hay que esconderse ahí? Porque hasta el patrón más malo, el patrón que tenga la tifa de Faraón, te puede formar en Cristo. Porque tú no comes de ese arbolito, comes del de la vida. Entonces, el otro día un cabro acá, del discipulado de jóvenes, no voy a decir nada más. Pero es medio, está relacionado con las boticas antiguas. Os dijo, estoy contando esto, hermano, no es nada, no es echar al agua a alguien, hermano. Esto es muy hermoso porque nos vamos nutriendo. Tío, a usted le dice pastora, jefa me dice tío nomás. Pastora, me salió una pega. Me van a mandar a trabajar allá a Puente Alto, pero es por allá, por detrás de Puente Alto. ¿Será el tiempo para cambiarme? ¿Qué metas teníamos que cumplir? ¿Las cumpliste? Sí. Wow. Vas bien, muñeco, le decíamos. Entonces tengo estas propuestas, me dijo. Estas propuestas. Entonces, hermano, yo le voy a contar algo. Pero no piense que yo estoy metido en la plata. Yo digo, ¿y cómo ganan tanta plata en este tiempo, hermano? La gente. ¿De verdad? Yo me quedé pegado en la economía de guerra, jefa, no salgo de ahí. Entonces me dice, viene y me dice, y sabe que esta propuesta, y nosotros lo primero que privilegiamos en ese sentido es que Él pueda servir al Señor. Que te dé el tiempo para servir al Señor, que no te genere una esclavitud, que te limite a estar en los tiempos del Señor. ¿Ya? Que ojo, no, eso no es ser religioso, no, hermano. Proceso formativo es comida, comida. Entonces, eso privilégialo por sobre todo. Y ¿sabe, tío? Y tengo esto, perfecto, entra. ¿Cuánto vaya a ganar? Tanto. ¡Ah! Me desmayé. ¿No habrá otro puesto de trabajo ahí? No. Esto es todo broma, hermano. No vayan a pensar que amargura ni que vergüenza. Entonces viene, me manda un WhatsApp el otro día. Tío, tengo problemas. ¿Qué te pasó? Es que sabe que la vieja que me tocó aquí, oiga, me manda para todos lados, no me da un segundo, no me da un respiro, no me deja hacer nada. Va bien. Va bien. Crecimiento, crecimiento. Le pasó al Josué, crecimiento, le pasaba a varios, crecimiento. Deja que te saquen trote. Conoce el látigo, el látigo. Si el látigo ayuda, ¿el látigo es bueno o es malo? Depende. ¿Qué árbol estás mirando? ¿Entiendes? Porque estas comidas son del lugar celestial. Si tú estás llevando estas comidas a un nivel terrenal o carnal, lo vas a encontrar un despropósito. Pero si tú estás comiendo de esa planta con semilla, de ese árbol con su fruto, que son alimentos del lugar celestial, del lugar santísimo, entonces vamos a decir como Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman, a los que son llamados de su nombre. ¿Entiende? Cambio de paradigmas. Son para comer, son para comer. Aleluya. Jefa, parece que no vamos a alcanzar a mucho más.
viene la parte más excepcional y hasta aquí quedamos la semana anterior. Busque por favor Génesis 2:8. Entonces ya sabemos que lo primero es que haya Yahvachá. Amén, decimos amén. Luego entendemos que el Señor, ¿qué cosa creó? La hierba, los brotes con semillas, los árboles y los frutos, para que pero esos alimentos, ¿dónde están? En Edén, en el lugar santísimo. Son comida celeste. Amén. Hasta aquí vamos. Aquí afírmese, hermano. Aquí empiezan a formarse cosas que tienen que ver con establecernos en lugares especiales. Dice, la parte más excepcional de esta historia viene ahora. Me parece como... ¿Usted vio bichos? ¿Qué vio bichos? Buena la pulga. La pulga, buena, le ponía todo color así. Y como que se ponía nerviosa así. Y Jehová, Dios, plantó un huerto. ¿Dónde? Al oriente. Y puso allí, ¿a quién? ¿Qué hombre? Como yo no le avisé ni a la Erika ni a la Mai que me hicieran un mono, siga mis manos. Atrio. Santo. Hermano, imaginación. Santísimo. ¿Estamos? Ahí están. Atrio, santo, santísimo, ¿cierto? ¿Dónde plantó el huerto? En Edén. ¿Estamos? Estamos. Y puso allí al hombre que había, parece, atrio, asá, instintos, hechura. En el atrio está la hechura. En el atrio está la hechura. ¿Estamos? La hechura es esto. ¡Deja de robar, hombre! Lo voy a tratar. Mire, la Eriquita me trae esta cuestión. Si yo le paso el computador a la banda para que me arregle las cuestiones que yo soy re malazo para esto, pero voy a tratar. A la pastora no, cuidado, tranquila. Vamos. Asá, instintos. Aquí está la hechura. Deja de robar. Punto. Si te dicen deja de robar, ¿qué tienes que hacer? Punto. No hay más. Sí, la voy a arreglar. Lugar santo. Aquí hay otra palabra que aparece que se llama yatzar. Yatzar. Vamos, santo, yatzar. ¿Qué significa yatzar? Formar. Asá. A-S-A. Yatzar. Formar. Crear. Bará. Santísimo. ¿Estamos? Asá. Hechura. Yatzar, formar, bará, crear. ¿Estamos? Son tres acciones totalmente distintas. Amén. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente. Edén. Puso allí al hombre que había. ¿Dónde se forma? ¿Va? ¿Qué es esto? El Edén está aquí. Y aquí está la formación. Aquí empieza a aparecer el brote. Principios de autoridad en el santo. Empieza a aparecer el brote. La sujeción.
tiene que ver con un estado de formación en mi vida. ¿Me están metiendo en un molde? ¿En el molde de tus papás? ¿En qué molde? ¿En qué molde? En el molde de Cristo. En el molde de gloria. Te quieren formar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para meterte en Edén. ¿Entiende? ¿Cualquiera entra en Edén? ¿Quién entra en Edén? El que es formado. El que se deja formar. Ese entra en Edén. Y Edén no se entra solo. Los llaneros solitarios se acaban. A Edén entramos como un solo hombre. Querubín. ¿Por qué? Una vez que cae Adán, es puesto a la entrada del huerto un querubín con una espada revolviéndose de fuego. Porque la clave para entrar a Edén es entrar como querub. Guarde eso, hermanos, porque de eso se trata lo que vamos a empezar a tratar, que es todo lo que quedó pendiente del retiro. A Edén se entra como querub. ¿Qué es querub? ¿Entendió? ¿Por qué estamos hablando de brote? Ahí parte el brote. Un brote es el principio de una vara de autoridad. ¿Todos tienen vara? Los 12 príncipes. 3, 6, 9, 12. Eran los que estaban delante. Cada uno de ellos tenía vara. Esos príncipes son Rosh. Rosh es una persona que tiene cabeza en Cristo, que tomó cabeza, se sujetó. Tomó cabeza en Cristo, sujetó su vida y fue establecido de un brote a una vara. Ese brote y esa vara es el mandato apostólico. Los apóstoles, los que tienen esa gracia y ese diseño, tienen la vara. Y los que se agrupan detrás de cada enseña son las casas. Nos agrupamos detrás de las casas con personas que no tienen la característica natural y terrenal. Son enviados. Pero además, y eso es lo que vamos a explicar, el Rosh tiene una conexión con Golgolet, que es el Gólgota, que es una marca tan profunda que no tiene que aprender los diseños de la edificación, sino que los diseños de la edificación están dentro de esa persona. Por eso que no es una persona escogida humanamente, sino que es dada con el diseño celestial dentro, y eso lo hace ser una persona que tiene una vara, porque la vara viene de generación en generación. Por eso es que no todos tienen vara. No significa ser mejor, peor, sino que cada uno tiene una dignidad y una posición que es dada por el Señor, y cada uno se posiciona detrás del que tiene la vara en esa casa. De ahí la importancia del árbol de la vida, porque las hojas son sanidad para las familias.
y las hojas son los brotes para las familias, que son las 12 familias. Cuando Apocalipsis está diciendo que de un lado y de otro lado estaba el árbol de la vida, y esto lo vamos a explicar yo creo ya la próxima semana, no está hablando de un árbol. La Escritura en el Nuevo Testamento ocupa dos palabras para definir árbol. La primera es Sulom, que contiene vara. Y la otra es árbol. No me acuerdo la palabra, la tengo escrita, pero no quiero tampoco entrar en esto. Lo que quiero decirte es que las varas empiezan a manifestarse en una persona cuando entra en el proceso de formación y brote. Una vara es un elemento de autoridad sobrenatural, pero que es el acceso directo que tiene esa persona al árbol de la vida, a Cristo. Por eso la pastora decía que esas personas entienden el diseño de la construcción. Son como Moisés, entendían el diseño completo. El sacerdocio te ayuda a adentrarte, pero entender el diseño es otra cosa. Sacerdotalmente Moisés era mayor que el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico te ayudaba a entrar, pero Moisés conocía el diseño completo. Eso hace que en una casa las dignidades sean distintas y que no somos todos iguales. Esto tiene que ver con dignidad, hermanos. A unos se les dio una dignidad, a otros se les dio otra dignidad. Puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo, escuche esto, nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Con esto terminamos. ¿Dónde hizo nacer todo árbol delicioso y frondoso? En el huerto. Aquí hay brote, aquí hay árbol. Este árbol, o en ese lugar también hay otros árboles. Pero lo importante de todo esto es que la conformación parte del proceso formativo en nuestra vida. Hay gente que conoce al Señor solo como un Salvador. Y aquí no estamos hablando de que esas personas, escúchame, porque la teología a nosotros nos juega en la cabeza. Siempre, ay, vamos a ser salvos. La pregunta del millón. La gente que llega aquí acceden a la misericordia, al asiento de la misericordia, pero no entienden ni conocen el propósito. Y yo no sé a usted, pero a mí sí me gustaría ver en esta tierra haber cumplido el propósito de Cristo en mis generaciones. ¿Para qué lo quiero ver allá? Si allá, como dicen, vamos a... Yo prefiero bailar allá. ¿Me entiende?
Pero las personas que entran hasta aquí gozan del asiento de la misericordia de Dios. Pero en este proceso formativo, que es el que más nos cuesta y es en el que estamos, se empieza a conformar el brote para luego tener acceso como casa al árbol. Por eso que la Escritura establece esto que dijo la pastora, que lo vamos a explicar más adelante con más detención a lo mejor, es que la cruz es fundamental para entender los procesos de Dios. Porque la cruz es el principio del árbol. El que no pasa por la cruz no puede entrar a Edén. No puede. Lo dejamos hasta aquí.